Dios, Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Gracias por ese saludo. Es una bendición, un privilegio, de verdad, una alegría poder compartir este tiempo con la iglesia, poder compartir la palabra del Señor. Alguna vez escuché a un predicador joven preguntándole a un predicador viejito, que cómo hacía para quitarse los nervios cuando iba a predicar. Y el predicador viejito le dijo: si algún día se le quitan los nervios, usted no debe predicar. Es una responsabilidad, es una alegría poder compartir la palabra del Señor, es un privilegio, y por supuesto que nos genera esa, no sé cómo decirlo, un poquito de nervios, porque es permitir que de alguna manera el Señor obre, amén, en el corazón, hable al corazón de cada uno de ustedes. Así que hoy más que nunca, si cada vez que vamos a compartir la palabra usted le pide a Dios que le hable, hoy más que nunca pídale, necesita hacerlo. Por su bien, ore mucho. Acompáñeme a orar, por favor, con todo su corazón, ahí sentadito como está, porque no cierra sus ojos y ora por mí un momentico. Dígale: Señor, allá al frente hay un hombre con errores, con virtudes seguramente, pero dile: pero acá sentado hay un pueblo que necesita tu voz, tu dirección, Señor. Háblanos a pesar de nosotros mismos, por favor, y guíanos. Prepara nuestro corazón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que utilices mi voz para hablar, pero que prepares nuestro corazón para oírte, Señor, para obedecerte, para parecernos a ti, que al terminar este tiempo, Señor, nos parezcamos un poquito más a ti, conozcamos un poquito más de tu voluntad, seamos un poquito menos como nosotros mismos y mucho más como tú, Señor. Estamos preparados para ti, dispuestos para ti. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga, que tu Espíritu nos guíe, Señor. A pesar de mí, usa, Señor, lo que tengo para bendecir, Señor, a tu pueblo, de tal manera que seas tú, Señor, quien los edifiques. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hoy es el cierre de la serie de Jonás, una serie bien bonita, ¿verdad? A mí me ha gustado y me gustó la oportunidad que me da el Señor de compartir hoy, porque estuve estudiando el libro de Jonás, algo diferente que para una escuela dominical. A mí me gusta mucho enseñar, comparto en la escuela dominical, siento que es un privilegio poderle enseñar a los niños, me gusta mucho. Así que cuando uno le habla a los niños, Jonás es una de esas enseñanzas que usted tiene, como el as, el joker, ¿verdad? Que sirve para cualquiera. Si a usted le dicen de una enseñanza porque no vino el profesor, usted puede contar con David y Goliat o Jonás y la ballena, ¿no es cierto? Entonces usted va y le canta la canción, le dice a los niños, pero se cuenta tanto esa historia como escuela dominical, que a veces se nos hace que, como que es eso, una historia, ¿verdad? Y hay gente que duda que Jonás haya existido. Hay gente que tiene sus dudas de si realmente una ballena se pudo tragar a Jonás, o una ballena, o un cachalote, bueno, no se sabe, un pulpo, algún bicho se lo comió y lo vomitó. Y hay gente que tiene esa duda. ¿Sabe que me gustó encontrar que Jonás es un personaje histórico que no solamente aparece en el libro de Jonás? En Isaías dice que Jeroboam fue bendecido y que Israel prosperó, el reino del norte, conforme a la palabra que Dios había dado a través de Jonás. Entonces Jonás era un profeta. Hay registros históricos de la existencia de Jonás, no es solamente una historia. Y cuando leí eso me gustó, porque me dio un poquito de perspectiva de por qué Jonás no quería ir a Nínive, ¿verdad? Porque uno lo escucha y dice: no, es que Jonás no quería ir a Nínive, como que allá hacía mucho calor y al man no le gustaba, y sí, porque más o menos la historia, y para contextualizar, es de esta manera. Jonás está en su casa y Dios le dice: vaya a Nínive, que queda en esta dirección, no sé, 150 millas de aquí para allá. Y Jonás agarra un barco y se va 5,000 millas para el otro lado. Y estando en eso, conoce usted la historia, viene una tormenta terrible, lo tienen que tirar al agua. Y en el agua viene un gran pez, creemos que es una ballena, o no sé, un cocodrilo gigante, alguna cosa viene y se lo traga.
Afortunadamente estaba mueco, ¿verdad? Yo creo que no era un cocodrilo porque si no, no sale de allí, pero se lo tragó, lo vomita 3 días después. Justamente era el bus que iba para Nínive, ¿verdad? Lo agarró por este lado de Tarsis y le dio la vuelta y lo dejó en Nínive. Y entonces el hombre predica la historia y uno dice, pero ¿por qué no quería predicar? Y luego cuando Dios lo salva, que es justamente el capítulo 4, se pone muy bravo y vamos a hablar un poco de eso. ¿Pero por qué? La historia completa es que Jonás era profeta y Jonás había profetizado que Siria destruiría a Israel, los iba a matar donde estaban sus hijos. Y la capital de Siria, ¿saben cómo se llamaba? Nínive. Así que la historia es que quienes iban a destruir sus hijos era aquella ciudad la cual Dios iba a salvar a través de su predicación. Entienden un poquito por qué no quería ir, ¿verdad? Como que el hombre decía, bueno, si los matan acá, pues se salvan de esto. Me hace pensar un poquito algo que escuché hace mucho tiempo y que uno no logra entender cuando la historia de Gigi Ávila, que su hija se casa con un tipo, el tipo no es creyente, es un tipo con problemas de adicción a las drogas, con problemas de violencia, y asesinó a su esposa, o sea, la hija de Gigi Ávila de una manera brutal, asesinó, el tipo se va preso, y Dios manda a Gigi Ávila a predicarle a este hombre, a que se convierta, que se arrepienta y a ministrarle en la cárcel por haber matado a su hija. Para esos hombres que decimos, si es que usted me toca a mi hija, se me olvida que soy cristiano y lo mato y lo pago. Pues el corazón de Gigi Ávila era ese, ¿verdad? Y eso nos coloca un poquito en contexto y nos hace entender por qué Jonás no quería ir a Nínive. Pero también nos hace entender que esto, más que una historia, refleja profundos hechos, profundas verdades del corazón del Señor. Y nos permite, mi hermano, al finalizar esta historia, nos va a dar la luz y nos va a permitir entender tal vez ciertas situaciones y cosas que no conozco. Permítame, por favor, organizo mi iPad. Quisiéramos hoy revisar el capítulo 4 de Jonás, con el que termina, y mirar 3 o 4 verdades interesantes que hay allí. Vuelvo y digo, no solo de una manera de historia, pero como un punto que nos permita compararnos a nosotros mismos y entender, porque qué fácil es, dijo el Señor Jesucristo, mirar la la paja en el ojo de otro, pero no darnos cuenta que tenemos una viga en nuestro propio ojo, ¿verdad? Contextualizando, decía el libro de Jonás se divide en 2 o 3 partes: el llamado de Jonás, luego la tempestad en el mar, la que conocemos todos, luego la predicación de Jonás y finalmente el capítulo final. En la predicación es algo bien tremendo, algo bien particular. Jonás va y da una enseñanza bien difícil, bien compleja, bien rara. Yo le digo, mi hermano, no se queje usted de la enseñanza de hoy, porque por mal que me vaya va a ser mejor que la de Jonás. Jonás venía después de 3 días en una ballena, vomitado, olía bastante mal, no creo que tuviera un buen perfume la ballena adentro. Estaba ligeramente arrugado, ¿no es cierto? No se había planchado, no había cambiado mucho que digamos. No creo que tuviera muy buen humor después de eso. Y él quería la destrucción del pueblo, así que se va. Era una ciudad más o menos, dice que se demoraba 3 días caminando, recorriendo. Era una ciudad relativamente pequeña que se puede caminar en 3 días. Y el hombre va de mala gana predicando. Más o menos la predicación de Jonás podría resumirse diciendo: ustedes son unos bandidos, Dios los va a matar, que les vaya bien. Esa era la enseñanza de Jonás, ¿verdad? Así que puede ser un poco más agradable, ¿no es cierto?, que uno se lo imagina, pero esa fue la enseñanza. Después de esa enseñanza de mala gana, oliendo a feo, la cosa mal, un pueblo se convierte. 120,000 personas se arrepienten. Usted no sabe, mi hermano, la lucha que uno hace para que a veces uno pase, cuando uno hace el llamado al altar y uno dice, uy, pasó uno, qué alegría, ¿no es cierto? Dios me respaldó, deja uno contento a la casa. Pues este hombre predica y se convierte en 120,000 personas. Además de unos cuantos perros, unos cuantos gatos, todo el mundo se le convirtió en el pueblo. Era el momento para que Jonás pusiera una iglesia. Ustedes se imaginan la primera ofrenda después de esa predicación. Era el momento de un avivamiento, era el momento de que estuviera alegre. Cientos de miles de personas ayunaron, ¿verdad? Alguna vez hicimos hace un par de años un ayuno acá con los varones y entonces estábamos haciendo el schedule y se lo presento al pastor. Me dice el pastor, ¿cuál es la idea? Yo le digo, no, pues que lleguemos a las 8, estamos hasta las 5. Me dice el pastor, si usted logra que 50 hombres vengan un sábado de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hermano, usted ya no necesita volver a la iglesia, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Qué difícil es, hermano, que logremos reunir 100 hombres, ayunar un día. La predicación de Jonás logró que 120,000 personas ayunaran 3 días. Tremendo éxito, ¿verdad? Debería estar feliz,
Pero cuando miramos esto, ese es el contexto, llegamos al capítulo 4 de Jonás y el versículo 1, miramos el corazón de Jonás. ¿Cómo estaba el corazón de Jonás? Era un corazón apesadumbrado. Jonás capítulo 4, versículo 1, si usted tiene una Biblia, le invito a que la tenga ojalá abierta en el capítulo 4, vamos a tratar de leerlo todo. Dice, pero Jonás, después de esta predicación, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Pero por esto, perdóneme, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Esta primer oración de Jonás muestra a un hombre cuando la emoción le nubla la razón. Cuando las emociones, lo que sentimos nosotros, nubla lo que nosotros sabemos que debemos hacer. ¿Cuánto, mi hermano? Estamos llenos de esto todo el día, ¿verdad? Ejemplos sencillitos. Usted sabe que no debe comer, yo no sé si me entiende la expresión, en Colombia se come el chicharrón. ¿Saben qué es un chicharrón? Un pedazo de cerdo, carne, grasa, cuerito, tostado, limón, papa o yuca, plátano, algo así. Y eso le produce una emoción, ¿verdad? Usted la mira y esa emoción se le traduce por acá. Usted, Dios mío, usted agarra ese chicharrón y dice, Señor, úsame como tú quieras, ¿verdad? Acá estoy. Pero su razón sabe que no debe comer eso. ¿Amén? Nadie dice amén. Las emociones suelen nublar la razón, ¿verdad? Y Jonás, aunque sabía lo que Dios había hecho, sus emociones, la rabia que tenía, el dolor, la frustración, el miedo que estaba experimentando, nublaba el corazón de Jonás. Su razón, hermano, no entraba en juego. Sí, muy parecido a lo que pasa el domingo 8 de la mañana cuando usted se despierta y dice, hoy voy a ir temprano a la iglesia, luego voy a salir con mi familia y tiene todo un plan. Pero esa cama le dice, ven, ¿no es cierto? Lo abraza, lo agarra a sabanás allá y usted dice, no puedo. Es la razón y la voluntad. Día tras día es una dicotomía de todo el tiempo. No solo los jóvenes. Cuando él me miró, ella me miró, ¿verdad? Y la mamá, como la voz de la razón, le dice, ojo, pero la emoción nubla la razón. ¿Y qué sucede entonces? Jonás hace una oración, para mí uno de los versículos más bonitos de la Biblia. La oración de Jonás. Mire lo que dice Jonás. En la segunda parte dice, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Sabe algo? A mí me impresiona esta oración. Hoy día esto lo sabemos nosotros. Primero porque Jonás lo dijo. Y luego porque hemos visto el amor y la misericordia del Señor. Pero Jonás hace 3000 años estaba en medio de la ley. ¿Cuál era la ley? La ley era que si una mujer adulteraba, la sacaban y la apedreaban, la mataban a pedradas. Que si un tipo robaba, le cortaban las manos. Que si alguien se ponía bravo con otro y le daba un puño y lo mataba, lo agarraban y lo mataban a él. Que si uno fallaba y pecaba, lo agarraban a uno con su mujer y sus hijos y lo mataban a todos. Esa era la ley. Pero Jonás conocía a Dios como ningún otro lo conocía en ese tiempo. Y le dice, yo sé que tú eres misericordioso, que eres bueno, que te tardas en airar, que te arrepientes del mal. ¿Sabe qué tremendo conocer a Dios y no amarlo, no aceptarlo? Porque aunque Jonás conocía a Dios, no era capaz de aceptar lo que Dios estaba haciendo. Y esto me refleja hoy día a una civilización, a una nación, a un pueblo, a una iglesia que conocemos a Dios, pero no nos gusta aceptar los designios de Dios. Un pueblo que sabe que Dios le ha llamado a santificarse, pero no nos gusta santificarnos. Un pueblo que Dios ha llamado a entregarle el primer lugar, pero nos cuesta darle hasta el tercero o el cuarto lugar. Un pueblo al que Dios ha llamado a buscar, a meterse en integridad, en santidad, pero nos cuesta hacer eso. Conocemos a Dios, pero no aceptamos los designios de Dios. Y se parece, mi hermano, a la realidad que vivimos cuando jóvenes, porque les digo algo, iglesia, cuando uno conoce a alguien pero no lo puede aceptar, uno no puede decir que lo ama. Déjeme poner un ejemplo para mirarlo. Dos muchachos se van a casar y entonces ella dice, yo amo a este hombre, pero es que él es como todo amargado. Pero cuando yo me case, lo voy a cambiar. La respuesta a la situación es esta: si usted no acepta lo que es él,
esa no es la persona que usted ama. Usted no se casa para cambiar a su esposo o a su esposa. Usted se casa si los ama. Si ese no es el que usted ama, si usted no lo puede aceptar, búsquese otro, pero antes de casarse. Si usted no acepta a esa mujer porque es que ella habla mucho, porque es que es igual que la suegra que se mete en lo que no es, esa no es la mujer que usted está buscando. Un hack para los jóvenes que se fueron: mire a su suegra, porque su esposa se va a terminar por parecer. Seguro, usted se va a parecer a su papá, es la verdad. Uno se termina por parecer al papá. Yo no era así cuando joven, pero mi papá era así, ¿verdad? Yo desde los 14 años sabía que esto iba a pasar, porque mi papá era así. Si uno no puede aceptar a alguien, uno no puede amar a esa persona. Jonás conocía a Dios, pero no amaba a Dios, no aceptaba lo que estaba pasando. Y estamos nosotros, hermano, enfrentando los designios de Dios. Si Dios nos llama a algo, no queremos hacer lo que Dios nos llama. Si Dios nos pide algo, las situaciones que vivimos, las decisiones, lo que ocurre, nos molestan tanto que muchas veces estamos peleando con Dios, porque aunque conocemos al Señor, no amamos al Señor, no aceptamos los mandamientos del Señor. Conocemos cómo es el diseño de Dios en el hogar, ¿verdad? Efesios habla sobre el diseño del Señor en el hogar y es bonito. El diseño de Dios en el hogar es esto: dice, los hombres traten a las mujeres como a vaso frágil y ámenla como Dios, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella hasta el punto que se murió por ella. Las mujeres, ¿qué dicen? Amén, ¿verdad? Y sabemos esto, pero ¿cómo tratan los hombres a las mujeres? Yo le digo algo: si la trataran así no habría ningún divorcio. ¿Qué hermana se quiere separar de un hermano que la trata como a vaso más frágil y que da su vida por ella? Ninguna, ni que estuviera loca, ¿verdad? No, este es el que es. Pero también ahí mismo dice, y las mujeres, dicen, y las mujeres respeten a su marido como al Señor. Como Sara, dice ahí mismo, es el mismo versículo, dice que le decía a su esposo Señor. Y los varones dicen, sabemos lo que Dios habla, pero no nos gusta. No, eso es misógino, eso es machista, eso es retrógrado. Eso no está, porque conocemos a Dios, pero no aceptamos a Dios. Porque conocemos cuáles son los planes de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero el niño tiene 30 años y está en la casa jugando play, ¿verdad? Y vaya el papá, dígale algo, verá cómo sale la mamá. Porque conocemos a Dios, pero no aceptamos los caminos del Señor. Amén. La Biblia dice que fornicación, mentiras, engaños, dice, ninguna cosa de esas ni siquiera se nombra entre ustedes como corresponde a santos. Así dice la Biblia. Y lo conocemos, pero decimos, pero son jóvenes, pastor, ¿qué pueden hacer? El niño tiene que cargar sus preservativos porque es que es joven de todos modos, hermano, ¿verdad? Porque conocemos a Dios, pero no aceptamos lo que Dios nos está diciendo. Y andamos entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando eso sucede, dice, versículo 3, dice, entonces estaba orando. Y fíjese algo, mi hermano, era una oración, pero mira dónde iba. Estaba acercándose a Dios, pero mire lo que revelaba su corazón. Dice, ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es morirme que vivir. Yo cuando leí este versículo descubrí que Jonás, cuando escribió este libro, Jonás tenía entre 13 y 19 años más o menos, era adolescente. Mire a Jonás en la pataleta que estaba haciendo, hermano. Qué impresionante la situación de Jonás. Y sabe, a veces nosotros tenemos 50 años, lo de los 13 a los 14 años no es histórico, pero por la pataleta yo digo, algo así era. Si usted tiene un muchacho entre 13 y 20 años en la casa, usted tiene un Jonás allá haciéndole pataleta cada vez que pasa algo. ¿Y sabe algo? Yo miro, mi hermano, que nosotros podemos tener 50, pero seguimos con las pataletas con Dios. No me gusta tal cosa, no vuelvo a la iglesia. Y alguna vez en la iglesia hay algo que no se me olvida en Colombia. Llegó una muchacha, una señora brava diciendo, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a ofrendar, no nada. ¿Qué pasó, hermana? Le pregunta el pastor. Dice, venía para acá, estaba hablando por teléfono y pasó un tipo y me robó el celular. Dice, si Dios no me puede ni guardar un teléfono, ¿para qué vengo yo a la iglesia?
¿Cuántas veces, hermano, los designios del Señor, y eso cuando hablamos de cosas pequeñas, pero cuando hablamos de cosas grandes, cuando hablamos de situaciones que nos incomodan, cosas que queremos hacer, traiciones, dolores, situaciones tremendas? ¿Sabe? Jonás, aunque estaba orando, estaba viviendo una realidad que nos ha pasado a muchos de nosotros, y es cuando la bendición nos daña el corazón. Jonás predicó, se convirtió, fue una bendición, pero el resultado de eso no lo llevó a los pies del Señor, sino le dañó el corazón. Y estamos nosotros viéndonos a nosotros mismos, hermano, cuando oramos y le pedimos al Señor una esposa, un esposo, pero cuando nos casamos nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de los principios del Señor. Estamos pidiéndole al Señor un trabajo, y cuando llega el trabajo, cuando llega la bendición, se sube el dinero a la cabeza, o el tiempo se acaba, o cualquier cosa pasa. Pedimos al Señor la empresa y termina el gerente de la empresa coqueteándole a la secretaria, ¿verdad? Le pedimos al Señor las cosas, y cuando viene la bendición del Señor, en vez de llevarnos a los pies de Dios, a la gratitud, entonces se daña el corazón de aquel que estaba pidiendo esa bendición del Señor. Yo lo he escuchado de muchas maneras casi todo el tiempo. Hermano, venimos desde nuestros países, muchos de nosotros pasando situaciones difíciles, algunos pasándose por una frontera, arriesgando la vida en unas situaciones difíciles, ¿verdad? Y llegan acá, y cuando pasa cualquier cosa uno los escucha decir: ay, yo me devuelvo para mi país. Ay, yo allá tenía, yo los escucho todo el tiempo, yo tenía carro, yo tenía casa, yo vivía muy bien, yo no me vine porque necesitara. Yo digo, pero todo el mundo vivía súper bien. Sudamérica, desde que llegan acá, mejor dicho, eso es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegamos y enfrentamos las pequeñas dificultades, entonces nuestro corazón se daña, se hiere cuando vienen las pruebas. Jonás recibió una bendición del Señor, pero esto no lo llevó a ser agradecido, sino lo llevó antes a dañar su corazón, lo llevó antes a amargarse, a restringirse. Y el resultado, mi hermano, en el capítulo 4, el versículo 3, dice que Jonás oró y le dice: te ruego pues que me quites la vida, mejor es morirme. Y dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien con enojarte tanto? Y sabe que me gustó cuando llegué a ese versículo, ver, hermano, que después de esa palabra de Dios ya no hubo respuesta de Jonás. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Llega Jonás a un punto donde nuestra decisión daña nuestra comunión. Jonás estaba tan bravo que tomó una decisión, y esa decisión, ¿a qué lo llevó? A cortar la comunión con Dios. Hermanos, nosotros empezamos por pequeñas decisiones, pero si esas decisiones están alejadas del Señor, el resultado va a ser que nuestra comunión con Dios se seca, se corta. Pequeñas decisiones de todos los días, hermano. La pequeña decisión de dejar tu teléfono en la noche y ponerte a orar. La pequeña decisión de parar lo que estás haciendo el día de oración y venir a la iglesia. La pequeña decisión, hermano, de hablar o no hablar, continuar o no con esa conversación inadecuada que estás empezando. La pequeña decisión de parar tu boca cuando estás murmurando de alguien. La pequeña decisión de entrar o no a ese lugar del cual tú sabes que no debes entrar. Las decisiones, hermano, que tomamos todos los días. Cuando sucedió un pleito en la casa, ¿cómo contestas? Todos lo hemos vivido, mi hermano, que su esposa o su esposo le dice algo y a usted se le viene acá la respuesta, ¿verdad? Esa respuesta que suele empezar: sí, pero es que usted, por ahí empieza, ¿no es cierto? Y boom, le va a soltar una bomba atómica. Y esa decisión que usted toma de decir esto o de hacer lo que el Señor mandó hacer en una relación matrimonial. Esas decisiones pequeñas, hermanos, de día tras día. Mire, la decisión que hoy tomaron muchas personas de no venir a la iglesia frente a la decisión que usted tomó de venir a este lugar. Pequeñas decisiones que terminarán marcando una comunión o el fin, hermano, de una comunión con el Señor. Jonás, después de renegar tanto, ya cuando el Señor le habla, ya no tenía más que decir. El corazón se seca. ¿Sabe, mi hermano? Es muy, muy tremendo mirar nosotros en nosotros mismos y en nuestros hijos una comunión seca, una relación cortada con el Señor. Es muy duro, mi hermano, y ojalá cada uno de nosotros pueda reflexionar en su interior, que nosotros podamos saber si tenemos o no la posibilidad de adorar, de honrar, de orar. Mira, la Biblia dice que Jesús salía a orar y que oraba a tiempo. Hay un versículo, yo lo suelo decir con frecuencia porque me parece muy indicativo
de lo que es una relación con Dios. Jesús le dice a los discípulos: vengan, oren porque tengo problemas. Cuando lo iban a matar, va al Getsemaní, dice: quiero que oren conmigo, estoy preocupado, estoy triste. Dice que se fue, oró un rato, cuando llega los encuentra dormidos, y la pregunta del Señor es muy diciente. Le dice a Pedro: ¿estás durmiendo? ¿No pudiste orar conmigo ni siquiera una hora? No dice: no pudiste orar una hora. Le dice: no pudiste orar ni siquiera una hora, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos orar una hora, orar media hora, orar 15 minutos, orar 5 minutos, ¿verdad? Tenemos un niño en la casa, 4 años, 3 años, y a ese le decimos: ore Benji por la comida. A veces ora y a veces dice: no, se me acabaron las oraciones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo un tiempo de comunión con Dios? Nos cuesta trabajo un tiempo de comunión con nuestra esposa, un tiempo de comunión con nuestros hijos. Mire, mi hermano, piénselo un momentico, váyase a un restaurante con su esposa sin teléfono por una hora. ¿Puede hablar con ella? ¿Puede pasar un tiempo? ¿Puede pasar con sus hijos en el comedor? ¿Sabe, mi hermano? Habla de la comunión. ¿Puede usted retirarse a un lugar y estar unas horas, una mañana, un día en oración, en buscar del Señor? Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la amarga experiencia de decir: no tengo tiempo para el Señor, y caer de repente en una cama, en una enfermedad, estar hospitalizados, tener que parar el mundo bajo un diagnóstico médico, ¿verdad? Y el mundo sigue funcionando, nuestra familia no se muere, las cosas siguen andando. Qué bueno, mi hermano, que no permitamos que lleguemos a este momento donde nuestras decisiones sequen nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor. Cuando esto sucede, mi hermano, cuando nuestra comunión se seca, el resultado inevitablemente es la soledad. Dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella hasta ver qué acontecería con esa ciudad. Cuando nuestra comunión con Dios se rompe, el resultado sí o sí va a ser la soledad, hermano. Nos cuesta trabajo comunicarnos con Dios, nos cuesta trabajo comunicarnos con nuestra familia, nos cuesta trabajo comunicarnos con la iglesia, pertenecer a algo. Es más, nos cuesta trabajo hasta vivir con nosotros mismos. Empezamos una cosa y no la queremos terminar, vivimos algo y no lo disfrutamos, peleamos con todo el mundo. Yo le puedo decir, mi hermano, que básicamente todos los problemas del ser humano, de relación, de comunicación, de lo que sea, se soluciona cuando una persona está suficiente tiempo en la presencia del Señor. Jonás había roto su comunión con Dios. Jonás ya no tenía cómo hablar con el Señor. Sus decisiones lo estaban apartando, y el resultado de esto, mi hermano, es que dice: salió de la ciudad, se quedó solo, se fue por allá a trabajar al rayo del sol, mi hermano, a hacer un escondite y un cambuche, mi hermano, para meterse. Y lo peor era que fue y se sentó allá a esperar a ver qué iba a pasar con la ciudad. Él todavía tenía la esperanza de que algo malo pasara. Y me hace pensar, mi hermano, cuando nuestras expectativas son incorrectas, cuando hacemos algo con el pensamiento equivocado. Tal vez nos tratamos de engañar a nosotros mismos, pero en el fondo nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Mire, mi hermano, hay un problema tremendo. Muchas veces confío en el Señor y que entre nosotros no debe ser así, pero suele pasar mucho que las conversaciones que se tienen por chat, por WhatsApp, suelen estar cargadas de un montón de cosas que no son correctas. Están en esa línea de lo inmoral y lo permitido, ¿verdad? Al punto que si la esposa o el esposo o los papás o los hijos pudieran revisar las conversaciones que usted tiene, tendría que avergonzarse muchas veces de lo que usted escribió allí. ¿Por qué, mi hermano? Porque en el fondo se está haciendo con expectativas equivocadas. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Muchas veces, hermano, nosotros estamos viviendo cosas y en el fondo de nuestro corazón tenemos una esperanza que no es la correcta. Tenemos la esperanza de que algo ocurra, de que algo se olvide, de algo pasar. Decimos cosas como abriendo puertas, abriendo caminos. Jonás tenía una expectativa equivocada. Muchas personas, hermano, trabajan con la expectativa
equivocada. Quieren enriquecerse por las causas equivocadas, quieren vivir de una forma equivocada. A veces, hermano, cuando empezamos a hacer algo y obtenemos los resultados que estamos esperando, nos damos cuenta de qué estaba realmente motivando el corazón cuando hicimos esto. Se ve de muchas maneras familias que llegan acá después de viajar desde sus países y cuando llegan acá se divorcian rápido. ¿Por qué? Porque la expectativa de venir acá, aunque no lo decían, era una expectativa equivocada. Tenían un pensamiento tal vez guardado, tal vez oculto, pero equivocado. Muchas veces, hermano, cuando logramos hacer algo, cuando un muchacho logra graduarse de una universidad, cuando una persona logra consolidar una empresa, cuando logramos alguna situación, viene un problema posterior. Vimos muchas veces allá en Colombia personas, mujeres que se hacían cirugías estéticas y al poco tiempo tenían problemas increíblemente fuertes hasta de divorcio en su matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando se sentían de otra manera diferente, de pronto la situación que había en su corazón afloraba. Hombres que cuando Dios los empezaba a bendecir y hacían una empresa, se consolidaban económicamente, empezaban, en vez de ser una bendición para el hogar, se volvía un problema. ¿Por qué? Porque lo que había en su corazón afloraba, ¿verdad? Cuando las expectativas son equivocadas, mi hermano, el problema empieza a aflorar temprano que tarde. Este hombre se sentó allí en soledad, trabajó, mi hermano, con el espíritu equivocado. Estaba tratando de mirar lo que no era, lo que no estaba pasando. Y el resultado de esto, mi hermano, se ve desde el versículo 6 al 8 en algo que me quisiera yo llamar las calabazas del alma. Dice, versículo 6 dice: Jehová preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Jehová preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí morirme que estar vivo. Otra vez sale Jonás el adolescente peleando por una calabacera. Esta vez, hermano, peleaba porque le tocaba ir a un lugar, peleaba porque se arrepintieron, peleaba porque los iba a perdonar, ahora peleaba porque le salió. Y uno dice, mi hermano, yo les digo, si usted tiene un niño en la casa de esa edad, usted sabe lo que estaba viviendo Dios con Jonás. Qué difícil, hermano, poder tenerlos contentos. Ahorita Bailey profetiza, decía, son las 12:30, todavía no se han despertado bien. Vaya y llámelos usted antes de las 11 de la mañana. Y vaya y pídales que se acuesten antes de la 1, ¿verdad? Retíreles el teléfono, quítelos un ratico, ¿no es cierto? Hermano, cada cosa es bien compleja hoy día, pero uno los mira con ellos, pero si miramos nuestro corazón, ¿cuáles son las calabaceras que tenemos nosotros? ¿A qué le damos importancia? Jonás le dio una importancia tremenda a esto porque para él era útil. Estábamos hablando hace 3000 años, él no cargaba una almohada de plumas, mi hermano. Hay un contexto bíblico que dice que Jacob se fue por allá, caminaba, dice que le dio sueño, dice que puso una piedra de cabecera. Imagina, hermano, usted dormir con una piedra de almohada. Cuando usted se da el bote, imagínese, lo recibe la almohada, mi hermano. No era fácil, ¿verdad? Así que el hombre estaba muy bien porque tenía una calabacera, podía agarrar las calabazas, más suave que una piedra, por lo menos sí es. Tenía hojitas, estaba bien, estaba tranquilo, y se le muere la calabaza. Y para completar, el sol estaba bien caliente. Pero bueno, nunca uno ha visto un sol frío, ¿no es cierto? El sol es caliente, así que no era algo raro. Pero el hombre se molestó tanto por eso, estaba tan ofendido por eso, que se quería morir. Y yo miro, mi hermano, en el corazón de nosotros cuántas veces tenemos nuestras propias calabazas. Si nos sacan del empleo, si se nos raya el carro, si se nos pincha por el camino la llanta, ¿verdad? Si se me cae el plato que llevo en la mano, si la mujer le sirvió el café muy frío, si se le dañó el televisor. Cada cosa que sucede, mi hermano, a veces nos hace explotar de una manera tan terrible. Hermano, ¿cuántos conflictos hemos tenido en la casa por cosas increíblemente insignificantes? Insignificantes. Cosas como la comida que nos dan, como la cantidad de sal que tienen unos huevos, como la temperatura de un café, como quién tiene el control del televisor. Hermano, son cosas tan pequeñas que hacen explotar tanto de una manera terrible. Un niño rompe un vaso, tal vez vale $2 en Walmart, y puede terminar eso en una golpiza, en insultos, en una pelea con la mujer.
Cuando la solución es tan fácil como ir y comprar otro, mi hermano, mucho menor que una calabaza. Muchas veces, hermano, cosas tan simples, tan pequeñas, como 5 minutos, bueno, 50 minutos a veces, sale el hombre, se sube en el carro y le dice a la mujer: venga, mi amor, que ya nos vamos. Y él dice: ya salgo. Y a los 5 minutos o 50, cualquier manera, ¿no es cierto?, puede generar eso una cuestión tan terrible, tan difícil, ¿verdad? Sale, se sube al carro por fin y él le dice: pero estaba demorada. Y ella le dice: ah, pero claro, como usted no me ayuda con los niños. Hermano, tremendo problema de ahí en adelante. Algo tan insignificante como una calabaza. Cosas tan pequeñas, hermano, como una cantidad de dinero. ¿Cuántas familias, aún entre cristianos, esconden lo que ganan cada uno? ¿Cuántas veces, hermano, estamos guardando, escondiendo, mintiendo respecto casi de todas las cosas? Hablar con la verdad, qué difícil es hablar con la verdad. Qué difícil es decir lo que somos, porque si se dice la verdad, una tremenda calabaza. Queremos que se diga exactamente lo que queremos oír, ¿verdad? La hermana se quiere poner un pantalón 3 tallas más pequeño. ¿Y cómo? Dice el marido: pero ¿cómo le digo que esto no se le ve bien? Y si le pregunta a alguien, le dice: no le diga. Hermano, cosas tan básicas a veces que rompen nuestra situación, nuestra autoestima, y se parecen mucho a la calabaza de Jonás. Pequeñas situaciones que nos cansaríamos nosotros de mencionar, de invitar muchas veces las bendiciones del Señor. Llega el tiempo de las vacaciones y uno se quiere ir de crucero y el otro se quiere ir a las montañas y se arma una pelea por eso. Y es que yo digo esto, y es que yo digo aquello, y es que usted me respeta, y es que usted, y sacan hasta los pobres pastores allá. El pastor dijo que usted me trate como a vaso frágil. Y el otro: sí, pero la Biblia dice que usted me debe decir Señor. Y lo que debería ser una bendición se torna, mi hermano, en un terrible conflicto, porque cada uno hacemos nuestras propias calabazas. Esto es lo mío, no me lo toquen. Situaciones, hermano, de naturaleza casi que inaudita, mi hermano. Problemas de comunicación, problemas de emocionalismo. Estaba Jonás, mi hermano, mirando la misericordia del Señor, y algo tan pequeño como ponerse en otro lugar. Yo me pregunto algo, digo: el día que él hizo la enramada no estaba la calabaza todavía. Póngale otros palos, de donde consiguió palos para hacer esa enramada, póngale otros 2 o 3 y se había acabado. Pero cuando el corazón está sin comunión con Dios, explotamos, hermano, en las cosas más pequeñas. Así que cuando su esposa o su esposo esté peleando mucho, es tiempo de que usted y él se acerquen un poquito más al Señor. Jonás, hermano, estaba en un tremendo problema, mi hermano. ¿Sabe? Jonás estuvo en la sombra. Dice el Salmo 91:1, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Jonás estaba bajo una sombra, pero no estaba bajo el abrigo. Y yo le digo: usted puede estar, hermano, en tremenda bendición, en tremenda abundancia económica, pero no estar bajo la bendición del Señor. Usted puede tener una tremenda casa, pero no tener un hogar. Usted puede tener mucha gente a su alrededor, pero tal vez estar sin familia. Porque para que esto ocurra, usted y yo necesitamos estar bajo el abrigo, no solo bajo la sombra. Necesitamos estar bajo las alas del Señor. Dele gloria a Dios. Hoy día nuestra vida, nuestra situación está viéndose reflejada en la actitud de Jonás. Y es fácil mirarlo como historia y mirar a este hombre amargado, bravo, peleando. Pero es difícil mirarnos a nosotros mismos molestos por cosas, y a veces parecen más importantes. Yo sé que sí, pero no dejan de ser calabazas, mis hermanos. Un diagnóstico médico sí es grave, pero la Biblia dice: el cuerpo es más importante que la ropa. Y aunque el diagnóstico fuera de muerte al final del día, mi hermano, el apóstol Pablo dice que cuando estaba a punto de morir, dice: he vivido en Cristo de tal manera que el morir me significa una ganancia. Pero miramos nosotros, un diagnóstico puede ser pequeñito y estamos como Jonás. Nos afloran los 16 años, quiero morirme, ¿verdad? Por cualquier cosa que nos ocurra. Cuando la Biblia nos está enseñando, mis hermanos, que la misericordia del Señor y las promesas de Dios son eternas, no son de esta vida. Al fin y al cabo esto tiene que pasar.
Alguna vez allá en mi país, no quiero decir que no sea grave y quiero ponerlo en el contexto correcto, pero muere una anciana y otra anciana ya de la iglesia, una de las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, muere su mamá, pero ya era una mujer de edad. Hermano, ¿cómo se vieron los que estaban en el funeral para que no se tirara ya, literalmente lo estoy hablando textualmente, al hueco? Se quería morir. Hermano, el camino de la vida de los hombres es un día encontrarnos con el Señor. No significa que no nos duela, pero no podemos nosotros, mi hermano, permitir que aún cosas que parecen más importantes, el trabajo es importante, claro que sí, pero si se acaba por alguna causa, pero si llega un problema, si quebramos, si fracasamos en algo que intentamos, no puede ser esa también la calabaza que nos lleve a decir quiero morirme. De los muchachos suele pasar antes de casarse muchas veces una ruptura de mire qué cosa que lo hacemos al revés. Se lucha por un noviazgo, pero se deja fácil un matrimonio. Se lucha por el novio, por la novia, se pelea, se batalla, se le perdona, se llora, si lo dejan se quiere morir, pero el día que hay un problema ya después de casados dice no me la aguanto, ya esto no, definitivamente yo tengo derecho a ser feliz. Sale y se va. Se vuelven calabazas en nuestro corazón las cosas más pequeñas, mi hermano, pero también algunas cosas que le damos valor. Qué tremendo es cuando hacemos un negocio y perdemos bastante, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la experiencia. Nosotros con mi esposa, llegando el COVID, hicimos un par de negocios y nos quebramos, perdimos todo lo que teníamos, todo. Estábamos esperando al bebé, tenía como 7 meses, yo no había podido comprarle ni unos pañales al negro, no ha podido. Es una situación compleja. Justamente llegó el COVID cuando viene eso y estamos encerrados en una casa con dificultades hasta para cualquier cosa, ¿verdad? Pero uno no sabe, mi hermano, los propósitos que tiene Dios y las vueltas que el Señor va a permitir. Pero en ese momento lo vemos tan importante que queremos morirnos. Tal vez hoy estamos algunos de nosotros enfrentando el momento de la calabaza. Se secó la calabaza. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te quieres morir? Estás haciendo el berrinche de los 16 años, estás como Jonás allá, mátame porque es que el carro se le dañó el aire acondicionado y ya no aguanto esta 95 con las ventanas abajo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En medio de qué circunstancia? Podemos agradecer, podemos cantar, podemos mirar en perspectiva. ¿Sabe, mi hermano? En medio de todo esto ocurre algo que llama mi atención y es donde yo quisiera mirar, y es que cuando yo miro a Jonás haciendo todo eso, mire, en un pedacito, en un transcurso de tal vez 10 horas, había dicho 2 o 3 veces que se quería morir. En el transcurso de 10 días o menos, había desobedecido a Dios, había puesto en riesgo a la vida de unos marineros, había predicado de mala gana, se había negado a hablar con el Señor, hizo de todo. Y me hace pensar, mi hermano, lo que nosotros tenemos que vivir a veces con nuestros hijos. Yo en la casa tengo 2 adolescentes, una de 14 y uno de 4. Hermano, y a veces cuesta tener paciencia, ¿verdad? A veces cuesta. Y yo miro la vida de Jonás, en serio, miro mi propia vida y aprendo con lo que a veces pasa con mi niño. Tiene 3 años y a veces le dicen algo y dice, no me digas nada, estoy muy enojado. A veces nosotros lo sentamos, vete a la silla del castigo, y nos decía, no, tú te vas a la silla del castigo, decía la mamá. Hermano, cuesta uno con un bebecito de estos tener la paciencia, la misericordia, ¿no es cierto? Porque ¿sabe algo? Yo eduqué, y esto en mi primera hija con bastante severidad, pero a medida que he ido escudriñando en las escrituras, digo, ¿qué sería de mi vida si cada vez que hago o que hice una pataleta, Dios me diera una palmada? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Verdad? Y miro al Señor guiándome con misericordia, permitiendo que mis decisiones traigan sus consecuencias sobre mí, pero guiándome en un camino de amor y de misericordia, hablando conmigo. Y justamente llego acá, mi hermano, donde miro los últimos versículos y le dice Dios le dice a Jonás, ¿haces bien con enojarte tanto? Y Jonás le responde, versículo 9 estoy leyendo, mucho me enojo, quiero morirme. Y yo digo que en ese momento, si yo fuera Dios, le digo concedido. Me la voló. Ya predicó, ya se salvó Nínive, ya no me lo aguanto más, hermanos. Listo, se acabó. ¿Verdad? Ya no le va a mandar un gusano que se coma la calabaza y una culebra que lo muerda. 10 mambas negras acá, por favor, para Jonás, y no me aguanto más este tipo. Pero Dios le dice, Jonás, mira, tú tienes lástima de una calabacera en la cual no trabajaste,
tú no la hiciste crecer, apenas una noche salió y luego desapareció. Y no voy a tener yo misericordia de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 almas que no saben diferenciar entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. ¿Y sabe qué miro yo allí, mi hermano? Miro a un Dios misericordioso razonando con un pueblo odioso y rebelde. Miro a un Dios que, aunque su pueblo le conoce, pero no le respeta, no le acepta, muchas veces no le ama, aún así está el corazón del Señor diciendo, como en Isaías, me gusta mucho este versículo, capítulo 1, versículo 18, diciéndole el Señor a la humanidad: venga y hablemos, venga y razonemos. Isaías 1:18 dice: venid pues y estemos a cuentas. Otra versión dice: venid ahora y razonemos. Me impresiona la misericordia de Dios diciéndonos: estás equivocándote, vas por el camino equivocado, vas hacia un futuro incierto, estás pensando las cosas como no son, y aunque no las acepto, te sigo amando. Recientemente, perdóneme, cuento un poquito de privacidad de mi casa. Teníamos una decisión con mi hija, con mi esposa, y le digo yo a mi hija: lo que tú quieres hacer, sabe esto. Si haces esto está mal, si haces esto probablemente está bien, pero hagas esto o hagas esto, yo te amo. Y vas a ser mi hija y estoy contigo. Solo si tomas esta decisión, es una decisión equivocada. Pero yo no quiero estar dándote palo y haciéndote y obligándote, porque no creo que esté correcto. Creo que tú debes empezar a tomar decisiones adecuadas en tu vida. Y yo miro a un Dios, hermano, que hoy nos dice a cada uno de nosotros, y yo quisiera, mi hermano, ponerme un poquito y tener el atrevimiento de hablar de parte del Señor y decirles hoy a ustedes, en el nombre del Señor lo digo: Dios conoce nuestro corazón. Dios mira, mi hermano, lo que estamos haciendo. Dios no acepta nuestro pecado, pero nos está llamando a razonar, a acercarnos, a estar a cuentas. Dios está, mi hermano, a través hoy de este tiempo, como con Jonás, diciéndonos: aunque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, quiero que tú razones y tomes la decisión correcta para tu vida. ¿Sabes, mi hermano? En el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, está en la cruz. Y cuando están haciendo todo esto, el Señor dice: Señor, Padre, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Y en medio de toda esta circunstancia, mi hermano, al final del día está Dios llamándonos y mostrando su misericordia a un pueblo que conocemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo. Y yo quisiera terminar con una historia que es real de mi vida. Yo ahorita escuché, y no lo tenía presente, pero cuando escuché yo a Roberto mencionando la ofrenda, me gustó pensar en algo. Roberto cuenta una historia que muchas veces la hemos vivido, de cuando nosotros somos fieles con Dios, como Dios es fiel con nosotros, ¿verdad? Pero a mí me hizo pensar algo mientras él estaba contando eso. Yo he tenido el privilegio de 2 veces, siento que he oído a Dios audiblemente, que lo he oído 2 veces en mi vida. Una vez fue cuando mi hija iba a nacer, una historia bien bonita, otro día se lo cuento. El nombre de Abigail, yo no lo saqué, a mí no lo había pensado ni lo conocía, y escuché la voz del Señor. Es una historia bonita. Pero la primera vez que yo escuché la voz del Señor no fue en una iglesia, no fue en medio de un ayuno, no fue en medio de una enseñanza. La historia cortica es esta. Yo tenía como 17 años, estaba endemoniado, emproblemado, totalmente alejado del Señor. Me había ido de la casa me fui de la casa a los 16 años para poder, decimos nosotros allá, loquear. Estaba mal. Y había un lugar en Bogotá de drogadicción, de prostitución, un lugar bien feo, bien tremendo, tremendísimo, horrible. La Novena con Caracas, toda esa área es horrible, Santa Fe se llama eso. Y yo salía de trabajar, tenía 17 años o 18, no recuerdo. Y yo me iba a caminar por ahí, como la historia del endemoniado de Gadareno. Yo no iba a consumir drogas, no iba a meterme a prostíbulos, no iba a nada de eso, pero era estar en ese ambiente. Así de terrible era, para que usted me entienda. Yo caminaba por ahí hasta la 1, 2 de la mañana y me iba para la casa. Y un día voy caminando por ese sector, es un lugar grande, o sea, muchas cuadras, un lugar grande, suficiente para uno perderse. Y yo voy caminando, llevo las manos en los bolsillos, cuando escucho, literalmente escuché, no fue que me imaginé, yo voy caminando, no voy pensando en nada. Ahí está, es él, escuché yo. Pues yo lo escucho, me devuelvo a mirar quién era, y no había nadie, estaba solo, las 11 de la noche, un lugar así tenebroso como le estoy contando. Y yo quedé
¿verdad? Y caminé otro par de pasos, pues despacio, y cuando dice, es él, lo escuché. Y volteo yo a ver, y no era nadie, no había nadie allí. Se imagina el susto que tiene uno, ¿verdad? Cuando yo escucho eso, entro como en pánico, me empiezo a devolver. Cuando doy 2 pasos hacia atrás, un par de pasos, alguien se asoma, no sé, a una distancia 20 o 30 metros, no sé, y se asoma alguien, se asoma otra persona, y cuando yo empiezo a caminar hacia atrás, salen ellos a perseguirme. En Colombia existía la tradición malvada que cuando iban a robar a alguien y no tenía dinero lo apuñaleaban, justo por no tener dinero para robarle. Que hay colombianos y saben que yo no estoy ni mintiendo ni exagerando, era así. Y yo salgo corriendo, yo estaba trabajando, así que llevaba zapatos allá teníamos que usar paño para vestido para el trabajo que yo hacía. No podía correr bien, uno con un pantalón de paño y con unos zapatos de punta no puede correr bien. Pero la diferencia de tiempo, lo que yo les llevaba, me permitió correr hasta algún lugar donde ya había más gente y salir corriendo, me hago entender. Tal vez si yo doy 3 o 4 pasos más, esos tipos me hubieran matado esa noche. Después de mucho tiempo, yo me preguntaba, ¿quién me habló? Y hoy les puedo decir, hermanos, sin temor a equivocarme, que Dios envió un ángel en medio de mi perdición, de mi locura, de mi extravío, de mi perdición total. Dios envió un ángel porque no había un pastor que allí pudiera hablar, no podían estar metidos allí. No había un hombre de Dios que tal vez pudiera hacer algo por mí. Así que Dios mandó un ángel y en medio de mi peor momento me habló el Señor. ¿Sabe, mi hermano, que es muy lindo uno mirar la misericordia de Dios cuando uno es fiel con Dios? Pero es muy sorprendente mirar la fidelidad de Dios cuando uno es infiel con Dios. Cuando en medio de nuestra locura Dios todavía sigue enviando sus ángeles y su misericordia y su voz atrayéndonos hacia Él. Cuando en medio de la locura de Jonás Dios no lo mata, sino le dice, hablemos. ¿Por qué estás tan bravo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te incomodas? ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué insistes en irte con esa mujer que no es tu esposa? ¿Por qué insistes en tomar tu tiempo y perderlo en lo que no te edifica? ¿Por qué te cuesta acercarte a mí? ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué es tan difícil dar ese paso y abrazarla? ¿Por qué sigues empecinado en ese pecado oculto que te hace daño? ¿Por qué no te santificas? ¿Por qué no lees las escrituras? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no oras? Y en vez de Dios castigarnos y destruirnos como tal vez mereceríamos, miramos nosotros, como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, Dios rogando a través de nosotros diciendo, reconcíliense hoy con Dios, vuélvanse en paz con Dios. Ya no seamos más como Jonás, rebelde, obstinado, apartado, sino que dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Y hoy, dice 2 de Corintios, es como si Dios les rogara a ustedes por medio de mí, por favor vuélvanse en paz con Dios. Por favor no se alejen más del Señor de ninguna manera. Por favor no crean que Dios no ha visto lo que están haciendo solo por el hecho que no les ha devuelto lo que merecíamos. No creamos que estamos bien porque Dios no nos ha castigado, pero hoy es tiempo de que le digamos, Señor, que tu misericordia me atraiga a ti, que tu gracia no me ensoberbezca, sino me permita colocarme delante de ti. Que hoy sea un tiempo para, al contrario de Jonás, no pelear por lo que no tenemos o por lo que nos quitaron, sino más bien decirle, Señor, como nunca antes en mi vida me quiero rendir a ti. La misericordia de Dios, hermano, no depende de lo que nosotros hagamos. Yo hubiera esperado escuchar la voz de Dios en medio de un ayuno de 8 días, pero escuché la voz del Señor un momento antes de que el diablo me matara, porque su amor no depende de mi fidelidad. Pero es esa voz de Dios diciéndome, no sigas en esto, no sigas ese camino, para. Es el llamado del Señor hoy diciéndonos, ríndete, acércate a Dios. ¿Cuánta bendición más necesitas para tener el tiempo de orar, de acercarte? ¿Cuánto dinero más necesitas para poder sacar, como dice la Biblia, 6 días trabajarás y un día estarás en la presencia del Señor? ¿Cuántas cosas más necesitas para poder humillarte? ¿Qué más necesitas que ocurra para santificarte, para apartarte, para andar en el camino, en el propósito, en el llamado que Dios te hizo? Hoy necesitamos decirle, Señor, yo
No quiero que tu bendición dañe mi corazón. No quiero que mis emociones me nublen. Quiero rendirme a ti. Y yo quisiera terminar este momento pidiéndole que usted cierre sus ojos un minutico, por favor, y que usted pudiera decirle: Señor, me quiero rendir hoy a ti. Y aún, hermano, si alguien en este lugar puede escuchar el llamado de Dios para su vida, diciéndole: vuelvas en paz con Dios, reconcíliese. Tal vez usted quiera, si usted necesita hacer esto, si usted necesita girar su vida, tal vez perdonar a su esposo, tal vez arreglar su hogar, tal vez pedirle perdón a sus padres, tal vez parar el adulterio, la fornicación, tal vez parar alguna situación en su vida. Quizá usted ahí sentado pudiera levantar su mano y decirle: Señor, quiero reconciliarme y volver en paz contigo. Ahí sentado, si usted siente esa necesidad, con sus ojos cerrados, usted pudiera levantar su mano y decirle: Señor, quiero rendirme a ti, quiero entregarme a ti. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Que Dios le respalde esa oración que usted está haciendo ahí, esa mano levantadita, diciéndole: Señor, me quiero rendir. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí, así con su mano levantada, dígale: Señor, no solo quiero conocerte como ya te conozco, quiero aceptar tus designios, tus mandamientos con alegría. Que usted pueda decirle ahí: Señor, quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y ahí de una vez dígale: Señor, yo perdono. Señor, yo entrego, yo me rindo, yo me someto a ti. Y dígale: Señor, mi camino esta semana va a ser diferente. No va a ser la rebeldía de Jonás, no va a ser la rabia de este hombre, no va a ser el capricho de un adolescente de 40 o 50 años. Dígale: Señor, hoy me rindo a ti, hoy me entrego a ti, hoy vuelvo en paz contigo. Si estás peleado con tu esposa, con tu esposo, no esperes a que te pida perdón. Solamente hoy dile: Señor, voy a luchar por ese matrimonio, voy a bendecir a esos hijos. Si estás pasando una prueba, una dificultad, dile: Señor, con esto, sin esto, tú eres Dios, yo me rindo, te agradezco lo que tengo. Si tienes aún un diagnóstico médico, si estás pasando una necesidad, dile: Señor, pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y que en medio de tu voluntad yo pueda someterme, tomar tu mano y caminar allí. Dile: Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, me someto a ti, te doy mi vida. Dígale: Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, en el nombre del Señor Jesús.